Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, subdirector. Hoy hablamos de la nueva Guerra Verde, la Guerra de las Esmeraldas, que puede ser en realidad una nueva Guerra Blanca. Estamos desde la redacción. Petrit Vaquero es un gran personaje, no solo es autor de varios libros, El ABC de la Mafia, La Nueva Guerra Verde, Radiografía del Cartel de Medellín, fue integrante del famoso Grupo Po. Sí, cómo no, cómo no. Hay muchos fans que lo conocen a ustedes muy de cerca. Salsero, Salsero, vallenatero, bosanovero. exfuncionario del Contratista. gobierno, contratista, Sí, eh, Dirección de Sustitución de Cultivos. Eso amerita otro programa, no este. ex selección sub-15 Sí, de selección. sí, Colombia. ¿En qué posición? En esa época era puntero derecho, pero me comía muchos goles. Me fue muy mal en esa gira internacional que ¿Y hicimos. con cuál de los grandes futbolistas de la cantera colombiana se cruzó usted en esa selección? No alcanzamos a jugar con Neider, con Ne- Fabián Vargas. Neider Morantes, Uf, lo más grande que ha habido después del Pío Valderrama. Fabián Vargas, Sí, sí, sí. patadura del América de No, pero Cali sí, pero patadura y de Boca. en ciertos ámbitos y ciertos contextos, pero jugando recochitas son maestros. Y entonces le dio un refresco a las guerras esmeralderas en Colombia, que es un poco la nueva guerra verde, pues porque están pasando una cantidad de cosas muy locas en el mundo fascinante de las esmeraldas. Un gusto que esté por aquí, Petrit. No, Daniel, un gusto. De verdad, hace rato quería estar por acá y pues me alegra que por fin me hayan querido invitar. Muchas gracias. No, había que traer a alguien más despelucado. A ver, no voy a, vamos a llegar ahí, vamos a llegar ¿Al a, despeluque? no, no, al despeluque ya empezamos ahí, al atentado contra Pedro Aguilar, alias Pedro Pechuga, el tipo que mataron con un francotirador desde los cerros orientales en una de las zonas como más ricas de Bogotá. Sí, Pero en creo agosto que del 2024. para empezar con el tema de las esmeraldas, esta foto me parece que nos trae a el patrón de patrones y a la riqueza mineral que tiene Colombia, ¿no? Que se juntan como la riqueza criminal y la riqueza mineral. Sí, paradójicamente. Esas son Fura y Tena, que son como las esmeraldas más grandes del mundo, ¿cierto? Que se encontró Víctor Carranza. Pues no se las encontró, las compró o le llegaron. Él, Víctor Carranza, era no solo el esmeraldero más poderoso, el patrón de patrones, como usted lo cataloga, sino realmente la única persona que llegó a tener ese estatus de el zar de las esmeraldas. Siempre se habla que el nuevo zar, entonces yo me acuerdo de Yesid Sí. Nieto, o de Pedro Orejas, o de Jesús Hernando Sánchez, que también asesinaron con francotirador 8 meses después que a Pedro Pechuga, pero realmente la única persona que ha tenido ese estatus, ese nivel, es Víctor Manuel Carranza Niño, todo un padrino. Y sobre todo yo creo que el estatus de padrino de Víctor Carranza no es solamente como la plata que acumuló, sino que se murió de viejo en su finca En la Fundación Santa Fe, en la que Fundación hay Santa Fe. quienes dicen que él también tenía acciones allá, que era, es decir, él controlaba muchas cosas, era un Sí. personaje que, claro, en algunos casos lo mencionan en el contexto de estas guerras esmeralderas, de estas guerras verdes, también en el contexto del surgimiento y la consolidación del paramilitarismo en muchos lugares del país, pero él era mucho más que eso, él era una Especialmente el persona, eje Meta Bogotá, sí, ¿no? que vamos a llegar a eso, Y porque el sé que usted Magdalena trabaja Medio mucho. también, claro. En- Para muchos era el zar también del paramilitarismo, pero entonces era una figura muy grande que sí, precisamente murió en la cama de un hospital, como dice la famosa salsa también, y a paz y salvo con la justicia colombiana, a pesar de todo lo que se decía y lo que se sabía de él, con amistades en el alto, altísimo mundo y también en el bajo, bajísimo mundo. y él fue el protagonista de una de las viejas guerras, que eran como estas guerras de De capos. las tres. Pero ahora, y lo chévere como que creo que usted habla en este libro, es como eso ha cambiado y cómo el negocio ha cambiado tanto con la llegada de empresas extranjeras estadounidenses, que pues yo le voy a picar la lengua a ver si esos vínculos con los gringos se hicieron desde antes y Uy, vienen desde claro, la época de Carranza. siempre hubo. Antes de eso, a mí siempre me ha parecido fascinante del mundo de las esmeraldas, es como la actividad misma. Entonces, estos hombres hacen unos huecos tremendos de cientos de metros de profundidad, buscando, no, duran años abriendo huecos, invirtiendo Sí. plata.
y no sacan nada, 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 nada. Y de pronto llegan a una pequeña veta donde puede haber millones de dólares que además podrían sacar en sus bolsillos nada más. Ah, claro, la mina pintando, como se dice. ¿Qué es Ahí eso? está. Sí, cuando se sabe que sacó esmeraldas, entonces se ve como una cosita como blanca, un poquito verde, y ahí ya la veta pintó. Claro, y esa piedra entonces, una piedra de esas, de ese tamaño, por ejemplo, ahí hay que, no sé, puede haber 500, 1.000 millones de No, pesos. lo que usted quiera, porque es que el asunto, y ahí está la clave de todo esto, es que una esmeralda vale lo que cada quien esté dispuesto a pagar por ella. Por razones históricas, geológicas muy particulares, esa zona de Colombia es la zona que esmeraldas de mayor calidad, de mayor belleza saca en el mundo. Sí. Y son veneradas en todos los lugares, los reyes, las reinas, las luminarias de Hollywood, Festival de Cannes. Uno ve pues las grandes casas, joyerías del mundo, pues venden esmeraldas a altísimos precios. Pero entonces lo que yo siempre digo, yo la saqué de ahí. Y Pero la además vendo en usted 50 está, millones, pero usted la puede vender en 100, 150, en 500 millones. Vea que ahora que saqué el pero espérese, libro, porque antes, porque en la mina hay cuatro tipos. sí, Una beta, un patrón que es el dueño de la mina que ha invertido toda esa plata. el El plantero, plantero. así le di. Y ahí tiene que haber unos vínculos de confianza o de Claro, desconfianza tan grandes porque pues cuando le dan a la beta hay que llamar al ejército, hay que llamar o a la seguridad claro, porque, porque el rumor se corre también. claro, Y de hecho, hay una situación actual, y me estoy adelantando, qué pena, pero así como la llegada de empresas extranjeras sí, ha cambiado muchas de las dinámicas, a la mina de Coscuez llegó una empresa llamada Fura Gems, capital de la India, Reino Unido, cosas por ahí. Aparentemente hace poco más de un mes abandonaron el territorio. ajá. Y lo abandonaron porque fueron incapaces de controlarlo, por la cantidad de gente que se metía a los túneles abandonados, una cosa tremenda, ¿no? Y gente acostumbrada a la minería informal, pues que no se basó como en las normas y leyes tradicionales y en el control que ejercían estos personajes de esta empresa. Ahí está Entonces como la cosa es compleja, pero sí, tradicionalmente es una cosa de confianza tradicional. La forma de explotación era arcaica, generalmente no se pagaban sueldos, sino que no, hágale, le damos herramientas, le damos los implementos, y si la mina pinta, hay ganancia para todos. Y todos implican no solo los 4, 5, 10, 20 que estén ahí, que además a veces sí, se acepta que se traguen una u otra, ¿no? Cositas por ahí. Se la tragan y Hay, después hay de que lo, descartan. hay de que lo pillen, eso sí, pero se acepta que eso pase. Pero además eso irrigaba al resto de la Claro. comunidad. Claro, uno va a ese territorio y uno se da cuenta de los niveles de pobreza y de miseria tan grandes que hay, ¿no? Entonces también es paradójico, aunque no sorprendente en Colombia que pase esa situación, ¿no? Que en torno a territorios donde se extrae mucha riqueza, pues haya mucha pobreza, mucha desigualdad y por ende mucha violencia. Oficialmente es un mercado no tan grande. Y estoy con un gran experto en este tema, Petrit Paquero. El mercado, según los datos que tira aquí como La República, esto es antes del cierre de 2025, ¿no? Oficialmente sobre la mesa estamos hablando de un mercado que exporta 120 y pico millones de dólares, pero tiene que ser mucho más por debajo de la mesa. Hong Kong, el 31%, ¿no? Oriente, Estados Unidos, Tailandia, Japón, Francia. Em, Sí, siempre, de hecho, he hablado con gente pues ligada a las grandes empresas del gremio, y pues me dicen, vea, es que usted está hablando de este lavado de activos y que se meten muchos narcotraficantes para intentar pasar por esmeralderos, pero vea las cifras, no son tan grandes. Y es cierto, pero pues también hablemos, 100, 120, 150 millones de dólares. Primero, es un montón de plata, eso es verdad, es un montón de no, plata. ese es un montón de plata. Pero segundo, pues realmente también lo que pasa es que, pues claro, es mucho lo que se. Pero solamente al francotirador que asesinó a Pedro Aguilar le tuvieron que haber pagado, no sé, No, 1 millón de dólares. pero ahí está el asunto. Es que yo digo que esta nueva guerra no es una guerra verde, sino una guerra blanca. Es una guerra entre los grandes capos Sí. y sus testaferros que en algunos casos fungían como patrones esmeralderos. Entonces es otra situación. Entonces, entremos en Pero, materia. pero espere, le digo ahí al respecto, y es que sí, evidentemente, claro, es una cosa lo que se registra y otra cosa lo que se mueve por debajo de cuerda.
Y eso no solo pasa en el mundo esmeraldero, pues pasa en un montón de actividades Claro, en Colombia. lo que pasa El es que lavado de activos en Colombia es una cosa impresionante. en el mundo de las esmeraldas usted, bueno, es decir, salir con más de $10.000, póngale, si este en billetes de 100, pues ese es su paquetico, ¿no? Usted sale con una pepita en el bolsillo y ahí hay... Claro, puede haber 500 millones, 1.000 millones, una cosa impresionante porque volvemos al cuento. Cada quien, pues una esmeralda vale lo que cada quien esté dispuesto a pagar por ella. Y si la vendía Carranza, pues tenía, digamos, un certificado de calidad de origen, pues muchísimo mejor, No, ¿no? pues Pertenece al el SAT. premium de que lo hubiera tenido en Claro, sus manos claro. Víctor Carranza. Ahora, los nuevos capos un poco que protagonizan esta guerra, los dos asesinados, son Pedro Aguilar y el otro se llama... Jesús Hernando Sánchez. Ajá. Y entonces Pedro Aguilar, que es el que era, además se mete en la política porque era pues pareja de Sandra Ortiz. En general, casi todos los esmeralderos, o los patrones, están metidos en la política históricamente. Y entonces le voy a poner aquí como a Pedro Aguilar, alias Pedro Pechuga. Juan Sebastián Aguilar o Pedro Aguilar, alias Pedro Pechuga. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ah, no, ya Él, estaba. él firmaba en sus ¿Y empresas con los Pechuga dos nombres, ¿Y Pechuga por qué? porque la mamá como que vendía gallina y pechugas cerca de uno de los ríos allá en la zona esmeraldera. Ok. Entonces, Entonces, así. a él le hacen un primer atentado con francotirador que ya pues era como espectacular y quedó un video de ese momento. Esta es una de las oficinas en el centro financiero de Bogotá que hay en la calle 106, Sí. donde hay unos edificios muy grandes y él tenía ahí una oficina con los vidrios blindados, pero estaba afuera en el balcón hablando por teléfono. Y entonces, él es el que está hablando por teléfono Sí, y está ahí, están todos tranquilos. Y compradores ¡pum! extranjeros. Compradores extranjeros y todo el mundo se mete, pero además el man con una frialdad tremenda, ¿no? Ni siquiera se tira al piso. Yo creo que más desconcierto que otra cosa. Claro, y ahí se ven cómo quedan los tiros en la oficina, o sea, un poquito alto. ¿Cuántos meses después fue que es el atentado que finalmente? No tengo claro Son como exactamente, 6, pero un año después. sí, fue sí, más o menos un año después. Que lo esperaron como que lo mataron en un pedacito de la salida del corredor de su apartamento que debía estar todo blindado. Exactamente. Y de hecho, él se había pasado recientemente ahí, habían hecho una misa para bendecir la casa. Que es en la zona donde vive el expresidente Iván Duque. Sí, ¿no? tal cual. Y una zona pues, completamente Y arriba está el protegida, cantón, toda la zona del Cantón Norte. varios anillos de seguridad. Y pues claro, tenía que ser un personaje especializado en el ejercicio de la violencia, capaz de cometer un atentado pues de altísima calidad, ¿no? No lo podía hacer un sicario cualquiera. Aguilar era jefe de seguridad de la empresa estadounidense que hoy está explotando las minas que eran las de Carranza. Él fue jefe de seguridad de Carranza, ¿no? En primer lugar. Y después, ya cuando muere Carranza, él crea una empresa de seguridad y le ofrece seguridad a varios de los esmeralderos más duros, Sí. incluyendo la MTC, Minería Texas Colombia, que opera la que en su momento fue la mina favorita de Carranza, Puerto Arturo en Muso. Entonces Ajá. ofrecía seguridad. De hecho, cuando lo asesinan, al día siguiente, el nuevo gerente del cual vamos a hablar más adelante, ya acaba el contrato, porque pues evidentemente se dicen muchas cosas. Le voy a decir una cosa. ¿Cómo le decían en los llanos a los grupos paramilitares que coordinaba Carranza? Los carranceros, Ajá. ¿cierto? Uno podría decir que en términos reales, pues Juan Sebastián Aguilera era el jefe de los carranceros, pero con una figura legal, como ha pasado en algunos casos con esas empresas de seguridad privada. Conectemos esa empresa de seguridad, esa compañía estadounidense con los vínculos pasados de los carranceros con las agencias estadounidenses. No, y Carranza, ahí me voy para atrás, pero es interesante y eso todo está en el libro. Y es el contexto de las guerras verdes. Las guerras verdes realmente involucran siempre a actores violentos de las diferentes expresiones armadas que existen en Colombia. Entonces la primera guerra verde del 67 al 73 más o menos involucra a antiguos bandoleros de la violencia de los 50. Efraín Guzmán. Efraín González. González. Siete Colores y también Humberto el Ganso Ariza, legendarios también. Todavía se cuentan historias de ellos por allá en el occidente de Boyacá, bueno, y en otros lugares.
Pero la guerra de los 80, que es la única guerra declarada Sí. y la más violenta, 3.500 muertos, hay quienes dicen que 4.000 muertos, dividió la zona. O sea, los hombres no podían pasar de un lugar a otro porque lo asesinaban sin preguntar. Una cosa terrible. Esa guerra involucró pues a los nuevos factores de violencia y de poder legal e ilegal que había en ese entonces. ¿Y cuáles eran los más importantes? Pues los narcotraficantes. Y en ese contexto ya de la guerra contra las drogas, de enfrentamiento contra la institucionalidad, pues estaba un actor relevante que era Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, Sí. sin duda alguna el narcotraficante y paramilitar más poderoso de los años 80. Socio de Pablo Escobar, el que mayor cantidad de cocaína exportaba, el que fue pionero en el cultivo Y de ahí hoja de coca. le pongo el acelerador, Carranza termina entregando a... Es que ahí está el cuento. ¿Qué pasa? Esas guerras se dan normalmente entre actores emergentes y actores Sí. establecidos. El grupo establecido, el de Muso Borbur, que era Carranza, Molina, Gilberto Molina y otros. Y había un grupo emergente alrededor de la mina de Coscuez. Estaban personajes con alias muy llamativos como el Colmillo, el Garbanzo, el Pequinés, Luis Murcia el Pequinés, que ese sobrevivió mucho más tiempo. Y empieza la guerra, empiezan a enfrentarse. Gilberto Molina se dio cuenta de que la guerra no era tan fácil de ganar, entonces Sí. buscó a un antiguo amigo El Mexicano. con quien había guerreado en la Primera Guerra Verde y era Rodríguez Gacha el Mexicano. Lo fue a buscar, yo lo cuento ahí, es uno de los capítulos que más me gusta. Cuando va a Pacho, Cundinamarca, a buscarlo y bueno, y le dice, los gaminos nos tienen jodidos, necesitamos ayuda. Gacha entra, pero se agarra con Molina y Carranza y se va a apoyar al grupo de Coscuez. Y las expresiones de violencia de Rodríguez Gacha eran mucho más grandes. De hecho, mata a Molina en la masacre de Sasaima en el 89, arrincona a Carranza. ¿Y qué pasa? Termina entregado... No, pues los esmeralderos Carranza pues dicen, nosotros no tenemos la capacidad de enfrentarnos de igual a igual a Rodríguez Gacha. Entonces, ¿qué hacen? Y Pues a- dar información a las autoridades. Y años después termina la mina de Carranza en Claro. manos de estadounidenses. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que los dueños del balón realmente en todo este contexto, pues no es el gobierno colombiano, son los gringos, es Estados Unidos. A instancias de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, Carranza entra en contacto con la CIA, con la DEA y empieza a dar información. Yo no sé si se acuerda del atentado del edificio Altos del Portal en la 70 y pico, arriba de la séptima, que Ángel Gaitán Maecha sale descamisado, me van a matar, me van a matar. Eso era porque un grupo del GOES, al servicio de Gacha, llega a asesinar, a masacrar Sí. a todos los esmeralderos que estaban dando información. Veníamos contando cómo un poco se empiezan a hacer unos vínculos entre Carranza o el bando de Carranza y los Estados Unidos y las agencias de Claro, inteligencia. hay una cosa que no se puede dejar de lado, es que los esmeralderos son socios del Estado. Es decir, la explotación de esmeralda es legal, ¿no? Y a ellos se les entregan concesiones. Es decir, Y pagan regalías. claro, pues ahí sí, pero eso ocurre. Entonces, pues ahí en ese mundo siempre ha habido una ambigüedad. Pero entonces, claro, cuando ellos deciden, Carranza era un tipo muy hábil, muy astuto, era un padrino, y él leyó también que el contexto de los 80, Reagan recrudece la guerra contra las drogas, el narcoterrorismo es visto como el peor delito posible, entonces, pues no, yo empiezo a dar información sobre estos personajes y pues también limpio mi imagen, me evito ciertos problemas, y eso empezó a pasar. A través de un funcionario de la embajada, Carranza se convirtió en informante de la CIA, de la DEA y de otras instancias así. Y pues Rodríguez Gacha tenía 5 frentes de batalla, tenía los gringos, Sí. el gobierno colombiano, las FARC, el cartel de Cali por su alianza con Pablo Escobar y los esmeralderos. Finalmente, en ese contexto, Rodríguez Gacha muere en el 89. En el 90 se hace la paz, se firma la paz esmeraldera, que acaba la Segunda Guerra Verde. Y esos vínculos, esas relaciones de Carranza con esos actores, esos factores, digamos, institucionales, pues se mantienen. Y por eso no es gratuito que cuando Carranza decide vender su mina, Sí. ya en el contexto de la Tercera Guerra Verde, contra otro nuevo grupo emergente de Maripí, que era peleando el bando de Coscuez y salieron esmeraldas de Maripí, Carranza decide vender su mina favorita, Puerto Arturo. Y el gerente de la empresa que compra esa concesión Sí. es un antiguo agente de la CIA, que era ese funcionario de la Embajada de Estados Unidos. Un pacto por debajo de la mesa de esos tantos que ha hecho la institucionalidad colombiana y el establecimiento colombiano con
ciertos personajes ligados a la delincuencia y a la violencia, pero que el público en general no lo cuenta. Aquí yo lo cuento. Voy a saltar un poquito del mundo de las esmeraldas al mundo del narcotráfico. A propósito de esta idea que tiene el presidente Petro de que hay una gran junta del narcotráfico, este es un tema sobre el que usted también ha escrito y ha investigado. Y entonces, si nuestra investigación tiene acicate en la realidad, esto viene de Dubái, de la Junta del Narcotráfico. ¿Quién es la Junta del Narcotráfico? No es un cartel colombiano. Hace mucho los colombianos dejaron de tener el control sobre el narcotráfico de cocaína. Solo ponen los muertos, los muchachos con fusiles, el control del territorio, la hoja de coca, y la riqueza se va para Dubái, la riqueza se va para Miami, para Madrid, para otros lugares. Entonces, el presidente Petro usa la Junta como un comodín a él le gusta la investigación, ¿no? Él tiene una faceta muy detectivesca entonces, la Junta del Narcotráfico es la que lo quiere matar a él, dice. Sí. La Junta del Narcotráfico es la que mandó matar a Miguel Uribe. Y la Junta del Narcotráfico es la que controla todo el narcotráfico y vincula a Iván Mordisco con el Clan del Golfo. ¿Existe la Junta del Narcotráfico? Vea, esas son razones sociales que siempre han existido. Los nombres de los carteles realmente son puestos por las agencias antidroga de Estados Unidos. Entonces, le dan el énfasis al carácter económico de la actividad. Históricamente también, ¿qué es lo que ocurre? Que los integrantes de esas organizaciones delincuenciales, pues en nombres claves le dicen a sus organizaciones la oficina, la empresa, la junta. Y alguien dijo, la junta. Y de hecho sí, se habló mucho de Pero la idea de la Junta es que existe como una cosa centralizada que involucra y donde todos los pillos, ese es como en las Pero películas es la misma idea del de cartel. Claro, pero este es el sí. megacartel. Exacto. Este es un megacartel O que sea, opera en que Dubái. se sienten en una mesa y que decían vamos a cometer este atentado y jajaja, que vive el mal. No, obviamente no. ¿Qué es lo que ocurre en ese contexto, pues, de un negocio multimillonario como es el narcotráfico, que utiliza otras actividades para lavar activos, todo lo que usted quiera? Pues ocurre que hay redes, hay un gran mercado que no cesa, que de hecho Sí. se incrementa. Hay un precio significativo por la cocaína porque la ilegalidad hace que el negocio sea buenísimo y pues hay redes que están dispersas en muchos casos que en algunos momentos se concentran, se jerarquizan, a veces se horizontalizan y en ese contexto, en esos escenarios ha habido mucha gente ligada al comercio de esmeraldas y a la exploración de esmeraldas que han estado también metidas en esas actividades y podemos rastrear a, no sé, Camilo Zapata Vázquez, a Gonzalo Rodríguez Gacha, a Justo Pastor Perafán, Isnardo Ardila, el coronel, Sí. y por supuesto los que sí se conocieron como la Junta del Narcotráfico, Julio Lozano Pirateque, Luis Agustín Caicedo, Claudio Javier Silva, Franklin Gaitán Marentes, el Loco Barrera, alias Puntilla Pachón, un montón de gente que ha estado en eso. ¿Qué pasó? Muchos de esos personajes fueron capturados o negociaron. De hecho, Lozano Pirateque negoció y en vez de estar en la cárcel durante 20, 30 años. Pagaron. No, 5 años, dieron un montón de plata, 100 millones Y hoy de están dólares, libres. regresan y empiezan a reclamar sus cosas. ¿Y quiénes fungían como sus testaferros? Pues algunos de estos viejos patrones esmeralderos. Yo sí creo que Hernando Sánchez o Aguilar Entonces, lo que, pertenecían a como eso. para cerrar eso, A esa junta del existe narcotráfico. una gran red, pero no es un organismo centralizado que... No, por supuesto que no, pero sí son personajes y de hecho varios han sido asesinados Sí. también porque la sangría ha sido tremenda. O sea, ha habido muchos muertos, de hecho Caicedo y Silva fueron asesinados 2021 y 2022. Y en un contexto de atomización actual del negocio del narcotráfico y de la violencia en Colombia, de hecho, de grupos armados y todo eso, en algunos casos ellos pueden fungir como factores garantes del orden. Además, en un contexto donde los colombianos perdimos las rutas de tráfico internacional, no solo a Estados Unidos, sino a Europa, son los que garanticen que haya cierta organización, cierto orden y digan, bueno, pueden negociar con este, pueden negociar con este. Señor, eso está en la nueva guerra de las Esmeraldas. Eso y muchas cosas más. Petrit Vaquero, edita Planeta. Muchas gracias, Petrit, por pasar por acá. Un gusto. Muy contento de estar acá y ojalá que nos veamos pronto una vez más. Muchas gracias a ustedes por ver estos contenidos. Estamos ya en fin de año, principio de año, así que tenemos más cositas por estos días con libros, gente un poco distinta, interesante, como este señor
El grupo Po. Es que no está en YouTube. Y vienen más libros, vienen más libros, más trabajos. Viene más libre, viene un libro de política de drogas. Sí, la política de drogas. Y el año siguiente vamos a ver si sacamos uno sobre salsa. Pero ahí vamos. O sea, Pianito, pianito. hablemos de ser ecléctico. Muchas gracias, nos vemos con más contenido. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.